¿Ustedes registraban o registran cuando hacen trabajos de investigación todos los niveles de calidad musical? Desde luego, porque no lo podemos seleccionar previamente. Nosotros vamos a la casa de un músico y le pedimos que ejecute su música. Ahora, como se la grabamos, le pedimos permiso para grabar. Entonces, no podemos después decirle esto es malo y no se lo grabamos. Grabamos todo. Pero cuando nosotros regresamos a nuestro gabinete y nos ponemos a escribir, a transcribir, vamos notando diferencias. Y como la música la aprende el músico por tradición y le va agregando, hay músicos que embellecen, hay músicos que transforman, hay músicos que repiten estrictamente lo que escucharon, lo que aprendieron, sin variación ninguna. Entonces se encuentran músicas totalmente iguales, registradas en muchos lugares diferentes, que no han variado nada. Y se encuentran enormes variaciones. Ahora, hay variaciones que enriquecen y hay variaciones que empobrecen. Y hay a veces disparidad entre la letra de la canción y la música. Desde luego, porque cambian generalmente la letra. Ahora les voy a contar una anécdota porque nos muestra también el origen de la música folclórica. Porque desde luego que la música tuvo un origen, tuvo un compositor primero que se olvidó. Mi esposo y yo fuimos una vez en Mérida, que es una provincia andina de Venezuela, para la Navidad a un pueblecito que se llamaba Chiguará. Y a las 12 del día para la misa, o antes, o a las 11 para la misa, llegaron unos músicos campesinos. Traían un cuatrico, que es una guitarrilla de 4 cuerdas, y le decimos cuatrico así familiarmente, unas maraquitas y un violín. Entraron a la iglesia a la misa. Cuando terminó la misa, en la puerta de la iglesia se pusieron a tocar. Y tocaron una obra de mi marido que se llama Brisas del Torbes. Esas Brisas del Torbes se había oído mucho porque las tocaban mucho por la radio. Y los campesinos la habían aprendido. Entonces, cuando terminaron de tocar la pieza, mi esposo les dijo, ¿cómo se llama esa pieza? La pieza se llama Brisas del Torbes, pero el primer verso dice, soy de los Andes. Y ellos dijeron, soy de los Andes. Ya se olvidan del nombre, le ponen el primer verso, soy de los Andes. Entonces mi marido les dijo, ¿y de dónde es esta pieza? Porque el estado era un estado vecino, no era la provincia de él, era otra. Claro. Y entonces dijo, de nosotros, marcando así la H que pronuncian así, de nosotros. Entonces mi marido les dijo, présteme el violín. Y tocó la pieza. Y cuando terminó, le dijeron, ¡ay, usted también la sabe! Ese es el principio del folclore. Esa pieza se ha folclorizado en todos los Andes de Venezuela. Es muy curioso, los campesinos la tocan, no conocen el autor y la llaman Soy de los Andes por el primer verso. Pero bueno, ahí hay una cuestión. Su marido componía música folclórica. Bueno, pero no ¿qué era, pasa? Pero fíjese, no era música folclórica, era música con todo el sentido del folclore de su región. Es lo mismo que yo puedo hacer como compositora. Yo puedo componer música de cualquier estilo de Argentina si me lo propongo, porque conozco la escala, los giros, los ritmos, etcétera, y no tengo por qué tomar nada de nadie. Lo puedo hacer yo. Una melodía más. Yo puedo hacer una samba, yo puedo hacer un gato, que tendrá los detalles que hacen que sea gato, pero mío, porque no copio ninguno. Ahora, no tengo por qué hacerlo, ya el gato está hecho y hay melodías bellísimas, pero me explico cómo es la cosa. Ahora, mi marido era realmente un compositor de su tierra, que tenía metido adentro todo el folclore de su tierra, pero las melodías de él son auténticas de él y los textos también. Y ahora nosotros hemos ejecutado en Buenos Aires toda su obra en un concierto. Y durante el ensayo de ese concierto en el Conservatorio Manuel de Falla, estaban ensayando las obras de él unas cantantes de primera línea argentinas, las obras de él con una gran pianista, y en la otra sala estaba una profesora dictando clase a unos alumnos jovencitos. Y de pronto los niños oyeron, o los jóvenes, oyeron lo que se tocaba en la otra sala y le dijeron a la profesora, profesora, esa música es la que a nosotros nos gusta. Fíjese, porque es una música inspirada en folclore, aunque no sea argentino, en este caso venezolano. Y ha tenido un éxito enorme. Yo estoy publicando ahora un compacto con esa música. Pero esa es la historia del folclore. Muchas piezas de él se folclorizaron. Es decir, que ya el pueblo las rehace.
pero también puede darse el movimiento inverso. O sea, que el folclore sea influida por otro tipo de música que viene justamente por los medios de comunicación, por la radio, por la televisión, y que no sé si empeoren o mejoren. ¿Qué pasa con este mestizaje que se puede producir? Exacto, pero esa es la música de tradición oral que llega a nuestros días. Ahora, lo que yo le quería contar a usted, la influencia de la grabación, que eso sí ha sido muy difícil, muy complicado. Fines del siglo pasado se inventa la grabación. Entonces primero se hacen unos equipos de alambre o de unos cilindros, no alambre, cilindros, alambre vino después, cilindros. Unos son con cera, otros son con papel, qué sé yo. Y entonces aparecen los primeros antropólogos que hacen sus viajes de investigación llevando los cilindros. Aquí en Argentina nos vino Lehmann Nietzsche, el gran filólogo alemán, y grabó la música de araucanos, alguna, toda la música del Chaco, etcétera, y de los payadores de La Plata, porque él vivía en La Plata. Bien, esa música, como ellos no la podían escribir, se la mandaban a Berlín, porque se fundó un gabinete de música en el Instituto de Psicología de Berlín a principios de siglo. Y ahí trabajaron unos famosos profesores que todavía nosotros conocemos, todos aquí, los músicos, Hornbostel y Sachs, porque Sachs publicó un tratado de las danzas que todos los alumnos los leen, todavía se publica en castellano, etcétera, etcétera. Entonces ellos transcribían y estudiaban la música. Pero a partir del año 30 o poco antes del año 30, en México, Vicente de Mendoza, y en Buenos Aires, Carlos Vega, empezaron a grabar la música ya con pequeños grabadores de discos. Y entonces empezó a difundirse y a trabajarse esa música. Cuando se inventa la grabación, se inventa también el disco grande comercial. Y entonces la gente que canta folclore venía a las ciudades, grababa la música y se publicaba en esos discos. Pero entonces aparecen las sociedades de autores. Y entonces los músicos campesinos que se profesionalizan en las ciudades deciden componer ellos la música para cobrar derechos de autor. Y ya no ejecutan las melodías folclóricas, sino que ejecutan unas parecidas que ellos componen. Y así se va desvirtuando el folclore, se va perdiendo un poco el folclore. Y entonces le agregan textos modernos y entonces hay una cosa que hoy le llaman folclórica que no tiene nada que ver con el auténtico folclore de nuestro país. Ese fue el problema de la grabación desde el punto de vista del folclore, porque con eso no mejoró el folclore, con eso se perdió el folclore. Ahora yo creo que el folclore hay que rescatarlo y lo hemos rescatado desde entonces y hay que difundirlo como era, porque en el folclore están las raíces musicales de un país. ¿En qué categoría entraría el tango, por ejemplo? El tango es música popular, pero esencialmente argentina. Desde luego que tuvo su raíz en España, ¿verdad? Pasó por Cuba y llegó aquí con la habanera, con la milonga, etcétera, pero se convirtió en una auténtica pieza argentina. Pero no se folclorizó. En este momento se empieza a folclorizar el tango. Cuando yo hacía mis viajes, nadie componía tangos. ¿Pero qué significaría esto que el tango se folclorice? ¿Cómo se manifestaría? Cuando los campesinos empiezan a inventar tangos, parecidos a los que oyen de la ciudad. Hacen lo que hicieron en Venezuela con Brisas del Torbes. Ese es el principio del folclore. El tango se folcloriza y se va a folclorizar, porque ahora empiezan a hacer tango los músicos campesinos que no saben música. Pero hasta ahora no lo hacían. Fíjese usted que pasaron 100 años. ¿Y cuál es su opinión respecto al aporte de Piazzolla al tango? Estupendo me parece. El aporte de Piazzolla sí, porque eso es el músico que llega a los distintos escenarios, ¿verdad? Porque compone muy bien y son tangos. Y el equivalente a la posición de Piazzolla, de incorporar elementos nuevos al tango y que siga siendo tango, ¿se lo puede pensar en relación al folclore? Bueno, no, eso ya es la proyección. Esa es la proyección del folclore, porque en folclore tenemos dos cosas, aplicación o proyección. Aplicación es llevarlo tal cual a la escuela o al escenario, tal cual. Yo puedo hacer bailar todas las danzas folclóricas en un escenario y entonces estoy aplicando el folclore al escenario o lo estoy aplicando a la escuela. Pero si me pongo a componer, a recomponer y a utilizar conocimientos académicos en esa composición, entonces estoy proyectando la música.
y entonces estoy haciendo una composición nueva. Es exactamente lo que ocurrió en Europa cuando se inventó la notación. Allí había arias, gigas, minués, contradanzas ejecutadas de oído. Y los compositores tomaron esos elementos y hicieron las famosas suites europeas. Scarlatti, por ejemplo, hizo sus suites sobre la base de la oralidad, pero son piezas de concierto. Claro, pero esas composiciones nuevas, pensando en el folclore, ¿dejarían de ser folclore o no? Bueno, todo depende de los elementos que tome el artista, porque llega un momento en que ya pasa a ser música académica, cuando se rehace y se utilizan técnicas contemporáneas. Yo soy compositora, yo utilizo elementos, pero yo estoy creando una música que ya no es folclórica, porque no son ni las formas ni la... Aunque yo he hecho suites folclóricas, y le explico. Yo había aprendido en el conservatorio a escribir arias, burrés, etcétera, toda la suite europea. Y entonces dije, ¿por qué no la voy a hacer con samba, triunfo, vidal, chacarera? Es exacto, son formas, tienen formas todas nuestras piezas. Pero claro, yo ya le puse otras armonías, yo transformé eso. Y entonces al transformarlo sigue siendo una suite con sabor argentino, pero ya es una música académica, ya está el compositor de escuela funcionando. Ahora, yo creo que a eso hay que llegar, porque toda la gran música europea que nosotros apreciamos en nuestros días viene del fondo de los tiempos, trabajada por grandes compositores y ha dado lugar a lo que llamamos la música académica. Y las grandes formas surgieron por la notación. Sin notación usted no podía hacer una ópera, si no la puede anotar, una cantata, imposible, ¿no es cierto? Entonces, la evolución de la música, y yo creo que debemos rescatar toda la música folclórica, y sobre todo la aborigen, que todavía vive en el corazón de América, porque esa es una música muy rica, muy complicada, no crea que es una música fácil, que nos puede dar la base, e inclusive con los textos, con los mitos, con todo aquello, porque nosotros vemos un Sigfrido que en el Colón, pero podemos ver una obra que emerge de los mitos nuestros y no se ha hecho nunca todavía. ¿Y cómo no hay dificultad en el registro de la música cuando se trabaja con la música indígena? Porque estoy pensando en instrumentos no tradicionales, bueno, yo con elementos naturales. Y muy ¿cómo bien. hacen? En este momento estamos unos jóvenes que vienen a mi casa y que estudian un poco conmigo. Estamos pensando en crear una orquesta de instrumentos latinoamericanos. ¿Cómo y entonces son ya tenemos los ejecutantes de los instrumentos araucanos con sus instrumentos. Ya tenemos desde luego los norteños, porque los descendientes de aymaras y de incas tocan sus quenas, tocan sus sicus, tocan sus flautas. Entonces tenemos ese grupo y vamos a reconstruir instrumentos arqueológicos perdidos de México, que justamente es lo que yo estoy dando en este curso, porque esos instrumentos son los aerófonos creados en América, que se dejaron de ejecutar porque se mataron a los ejecutantes con la conquista, pero que se conservaron enterrados en la tierra. Entonces los vamos a reconstruir, de cerámica, los vamos a reconstruir y vamos a ver qué hacemos con esos instrumentos. América tenía hasta polifonía antes de la llegada de los españoles, pero todo eso murió porque en Teotihuacán mataron a todos los músicos, rompieron los instrumentos, pero muchos otros se conservaron en otros centros y esos llegaron a nuestros días. Entonces queremos crear una orquesta de instrumentos latinoamericanos, así como se creó una orquesta de instrumentos europeos. ¿Por qué no? Vamos a ver qué ocurre. Claro. Me pidieron que yo componga la primera obra y creo que lo voy a hacer si Dios me da vida todavía. Qué lindo proyecto realmente. Bueno, tengo muchos proyectos, pero sobre todo difundir esa música, esos instrumentos que tenemos en América, no solo Argentina. Ahora, Argentina tiene escondida mucha música todavía que nosotros ignorábamos los orígenes, pero nosotros tenemos música incaica, música aymara, música diaguita calchaquí, y tenemos una música cuyo origen desconocemos un poco, pero que las crónicas hablan de cómo la música vino de los nazcas, llegó hasta La Rioja y Catamarca. Y allí hay unas tonadas que yo llamo montañesas, que yo antes le llamaba vidalitas riojanas en mis libros, que es una música muy, muy bella que se ejecuta para el carnaval y que es diferente a la baguala y diferente a la vidala
que yo todavía no descubrí de dónde salió. ¿Y qué pero nombre yo creo tiene? Que es draconiana, de la cultura draconiana.